Mis padres me excluyeron del viaje que yo pagué para llevar al esposo de mi hermana, pero cuando decidí cancelar todo, nadie se lo esperaba. No sé cómo empezar esto sin sonar completamente fuera de lugar. Honestamente, todavía estoy tratando de procesarlo todo, pero escribir siempre me ha ayudado, y creo que necesito sacar esto de mi sistema. Probablemente voy a sonar ridícula o incluso cruel para algunos, pero lo acepto. Esto pasó hace unas semanas, y todavía estoy lidiando con las consecuencias. Soy una mujer de 28 años, y desde que me gradué de la universidad, he estado trabajando muy duro en mi carrera. No soy millonaria ni nada por el estilo, pero tengo un buen empleo que me permite ahorrar y darme algunos gustos. Mi familia no tiene la misma suerte, mis padres están jubilados, y aunque tienen una pensión modesta, no es suficiente para grandes lujos. Mi hermana menor, de 25 años, está casada con un hombre al que llamaré Luis. Ambos viven al día porque Luis nunca ha tenido un trabajo estable y mi hermana trabaja a medio tiempo, ya que quieren tener hijos pronto. Mi relación con ellos siempre ha sido complicada. A mis padres les gusta mucho Luis porque, según ellos, es un hombre amable y familiar. A mí me parece un completo vago que se aprovecha de mi hermana, pero no suelo decir nada porque siempre termino siendo la amargada de la familia. Hace unos meses, después de una promoción importante en mi trabajo, decidí hacer algo especial para mi familia. Planeé un crucero de 2 semanas por el Caribe como regalo. Quería que tuviéramos una experiencia inolvidable juntos. El viaje era todo incluido, cabinas de lujo, excursiones, comidas, todo. Era algo que nunca antes habíamos hecho, y aunque me costó una buena cantidad de mis ahorros, pensé que valía la pena. Desde el principio, dejé claro que esto era mi regalo para ellos. Lo organicé todo, pagué las cabinas, seleccioné las fechas en las que todos podían ir, hasta llamé a cada uno para asegurarme de que sus documentos estuvieran en orden. Me emocionaba la idea de compartir algo tan increíble con ellos. Pero todo cambió una semana antes de la salida. Recibí una llamada de mi madre mientras estaba en el trabajo. Pensé que sería para hablar sobre los últimos detalles del viaje, pero en lugar de eso, empezó con un tono extraño, como si estuviera tratando de suavizar algo. Necesitamos hablar sobre el crucero, cariño, me dijo. Sentí un nudo en el estómago de inmediato, pero traté de mantener la calma. ¿Qué pasa? Bueno, tu hermana y Luis están muy emocionados, pero resulta que no había suficientes cabinas disponibles para todos. Solo hay espacio para 4 personas, así que decidimos que lo mejor sería que Luis tomara tu lugar. ¿Tú entiendes, verdad? Eres tan generosa, y ya has estado en viajes antes. Pensamos que sería un gesto muy bonito de tu parte dejar que ellos vayan. Me quedé en silencio. Literalmente no podía procesar lo que estaba oyendo. Había planeado este viaje durante meses, pagado cada centavo de mi propio bolsillo, y ahora me estaban diciendo que simplemente no había espacio para mí. Espera, ¿me estás diciendo que no puedo ir al viaje que yo pagué? Pregunté finalmente. Bueno, técnicamente sí puedes, pero sería egoísta si no dejaras que Luis vaya. Él nunca ha tenido una experiencia como esta, y sabes que tú siempre tienes más oportunidades. Además, pensamos que podrías disfrutar de algo más tranquilo en casa. Podrías usar ese tiempo para relajarte y recargar energías. Era como si estuviera en una dimensión paralela. No podía creerlo casualmente que mi madre me estaba excluyendo de algo que yo había organizado. Intenté mantener la compostura, pero mi voz salió más fría de lo que esperaba. ¿Y quién decidió esto exactamente? Tu padre, tu hermana y yo. Lo discutimos y pensamos que era lo mejor para la familia. Sabemos que siempre pones a los demás primero, y por eso pensamos que estarías de acuerdo. Ahí fue cuando me di cuenta de que ni siquiera habían considerado mi opinión. Simplemente asumieron que yo cedería mi lugar porque, como siempre, la familia lo es todo, ¿verdad? Colgué la llamada sin decir nada más. Estaba furiosa, herida y completamente incrédula. Durante los días siguientes, intentaron llamarme varias veces, pero no contesté. Mi hermana incluso me envió mensajes agradeciéndome por ser tan madura y entender lo importante que era esto para Luis. Eso fue lo que me rompió.
Ni siquiera era un gracias sincero. Era más bien una burla, como si realmente estuvieran convencidos de que mi vida giraba alrededor de ellos. Ahí fue cuando empecé a planear lo que haría. Y déjenme decirles algo, si pensaban que podían aprovecharse de mis inconsecuencias, estaban muy equivocados. Actualización 1. Después de esa llamada surrealista con mi madre, pasé los siguientes días completamente paralizada entre la ira y la tristeza. Parte de mí quería gritarles todo lo que estaba sintiendo, pero otra parte me decía que eso no serviría de nada. En el fondo, sabía que para ellos yo no era más que el recurso confiable de la familia, la hija que siempre estaba ahí para resolver problemas, la hermana mayor que podía sacrificarse sin quejarse. Había llegado el momento de demostrarles que no siempre iba a ser así. Al principio, pensé simplemente en cancelar el viaje inmediatamente, pero algo me detuvo. Quería entender exactamente cómo habían llegado a esta decisión democrática de excluirme de algo que yo misma había pagado. Así que empecé a atar cabos y buscar pistas. La primera señal de alerta llegó cuando revisé el grupo familiar de WhatsApp. Había estado bastante inactivo durante los días previos a la llamada, pero al revisar el historial, noté algo extraño. 2 semanas antes de que mi madre me llamara, el grupo se había vuelto misteriosamente silencioso. Antes de eso, todos hablaban emocionados sobre los detalles del viaje, qué empacar, qué excursiones elegir, e incluso cómo querían decorar las cabinas con fotos familiares. De repente, esa actividad se detuvo por completo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había un grupo alternativo del que yo no formaba parte. No fue difícil confirmarlo. Mi hermana, probablemente por descuidada, mencionó en uno de sus mensajes individuales algo como, «Ah, ¿no viste eso en el grupo?» O, «Espera, no importa, mamá te lo dirá». Era evidente que había un grupo aparte donde discutían cosas que no querían que yo supiera. Decidí jugar un poco con la situación. Respondí de forma muy educada a su mensaje, algo como, no he visto nada. ¿Qué están planeando? Su reacción fue inmediata, cambió de tema y se despidió apresuradamente, como si tuviera miedo de decir algo más. Esto me confirmó que algo estaba ocurriendo a mis espaldas. La gota que colmó el vaso llegó cuando un amigo de mi hermana, que había trabajado con ella en el pasado y con quien tengo una relación cordial, me envió un mensaje en Instagram. Fue completamente inesperado, pero lo que me dijo me dejó boquiabierta. Básicamente, me preguntó, ¿es cierto que no vas al crucero porque le diste tu lugar a Luis? Tu hermana está contando que fue tu idea y que querías regalarles ese espacio porque ellos no tienen tantas oportunidades como tú. Mi sangre hervía. ¿Cómo era posible que estuvieran distorsionando tanto la historia? Según este amigo, mi hermana estaba vendiendo la narrativa de que yo, siendo la hermana altruista y generosa que siempre había sido, voluntariamente había cedido mi lugar porque quería que Luis experimentara algo especial. Ella estaba recibiendo elogios y comentarios como, «Qué increíble es tu hermana. Ojalá yo tuviera una familia así de unida». Era como si estuvieran utilizando mi supuesto sacrificio para alimentar su ego y quedar como las víctimas nobles que simplemente aceptaron mi generosidad. Esa noche no pude dormir. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Era obvio que esto no había sido una decisión espontánea ni algo que surgió por casualidad. Había algo mucho más calculado detrás de todo esto, y estaba decidida a averiguar qué era. Así que comencé a investigar un poco más a fondo. Como fui yo quien organizó el crucero, tenía acceso directo a la cuenta en línea de la agencia de viajes y todos los detalles de la reserva. Revisando las fechas y los pagos, noté algo curioso: la reserva original incluía una cabina doble extra. Esa cabina había sido cancelada apenas una semana después de que hice el pago inicial, lo que redujo el total a solo 4 cabinas. Era evidente que alguien había intervenido para cambiar los planes desde el principio. Al llamar a la agencia para confirmar, me dijeron que la solicitud de cambio había sido realizada por mi madre. Según ellos, ella argumentó que no era necesario gastar en una cabina extra porque una persona estaba considerando no asistir. Estaban planificando mi exclusión desde el principio. Y entonces todo encajó. Desde el inicio,
mi madre, mi hermana y Luis habían decidido que este no era mi viaje. Habían visto la oportunidad perfecta para usar mi generosidad como un boleto para sus propias vacaciones de ensueño. Lo peor de todo es que no solo me estaban excluyendo, me estaban haciendo quedar como la responsable de esta decisión para evitar cualquier culpa. A estas alturas, ya no estaba herida, estaba furiosa. Pero si algo aprendí en todo este proceso es que la venganza no debe ser impulsiva. Así que decidí seguir el juego un poco más. No iba a confrontarlos todavía, no hasta que tuviera todo perfectamente planeado. Actualización 2. Cuando descubrí todo lo que habían hecho a mis espaldas, supe que no podía dejar que se salieran con la suya. No después de toda la manipulación, las mentiras y la desfachatez de excluirme de algo que yo misma había financiado. No iba a gritarles ni confrontarlos directamente. Ellos esperaban drama, esperaban que yo actuara como la hija difícil que siempre pueden tachar de exagerada. Pero no les daría esa satisfacción. Así que elaboré un plan. Uno silencioso, pero efectivo. Lo primero que hice fue revisar el contrato y los términos de la reserva del crucero. Quería estar absolutamente segura de que tenía el control total sobre las decisiones. Afortunadamente, como la persona que había pagado todo y hecho la reserva, tenía plena autoridad para gestionar cualquier cambio. Los términos estipulaban que podía cancelar el viaje hasta 48 horas antes de la salida, y aunque habría una multa, el reembolso sería significativo. Además, podía decidir exactamente cómo y a dónde se transferirían los fondos restantes. Era perfecto. Sabía que no podía cancelar todo de inmediato, tenía que esperar el momento oportuno para maximizar el impacto. Mientras tanto, fingí que no sabía nada. Respondí algunos mensajes de mi madre y mi hermana con respuestas cortas y genéricas, lo suficiente para que creyeran que todavía estaba aceptando su decisión. En sus mentes, yo debía estar en casa, deprimida y resignada a mi destino. Pero lo que no sabían era que cada segundo que pasaba solo me daba más tiempo para perfeccionar mi venganza. El día antes de la salida del crucero, mi madre me llamó una vez más. Pensé que quizá quería asegurarse de que todo estaba bajo control o, peor aún, regodearse un poco más en su supuesta victoria. Pero lo que dijo me dejó aún más convencida de que estaba haciendo lo correcto. Quería agradecerte, cariño, por ser tan comprensiva con todo esto. Sabemos que no fue fácil para ti, pero es un recordatorio de lo generosa y madura que eres. Cuando volvamos, prometemos hacer algo especial contigo. Tal vez una cena en casa. Una cena en casa. Una cena en casa. Ese era su gran plan para compensarme después de haberme robado literalmente unas vacaciones de lujo. Fue en ese momento que mi decisión se solidificó. Esa noche, justo antes de la fecha límite para cancelar, llamé a la agencia del crucero. Mi corazón latía rápido mientras hablaba con el representante, pero mi determinación era inquebrantable. Hola, necesito cancelar una reserva completa. El número es, redactado, punto. El agente me pidió que confirmara mis datos y luego explicó que habría una penalización por la cancelación. Me dio el monto exacto que sería reembolsado, y aunque era menos de lo que había pagado inicialmente, no me importaba. No era el dinero lo que realmente buscaba, era el principio. Perfecto. Procedan con la cancelación y transfieran el reembolso a la cuenta bancaria que les proporcionaré. El representante me preguntó si estaba segura, porque parecía una reserva grande. Le aseguré que lo estaba. Al colgar, sentí una mezcla de alivio y adrenalina. Todo estaba en marcha. Al día siguiente, no dije nada. Dejé que ellos siguieran creyendo que todo estaba bajo control. Mi hermana incluso me envió un mensaje desde el aeropuerto con una selfie de ella y Luis, rumbo a nuestras vacaciones soñadas. Gracias por ser la mejor hermana del mundo. No respondí. Me imaginé la escena cuando llegaran al puerto, mi familia felizmente cargando sus maletas, listos para abordar el crucero. Solo para ser recibidos por empleados confundidos que les informarían que su viaje había sido cancelado. Más tarde, esa tarde, el teléfono comenzó a sonar sin parar. Mi madre, mi hermana, incluso Luis, me llamaron repetidamente. Ignoré todas las llamadas.
Finalmente, mi madre dejó un mensaje de voz que sonaba al borde del colapso. ¿Qué hiciste? Nos dijeron que la reserva fue cancelada. Estábamos todos aquí, listos para abordar, y ahora nos dicen que no hay nada. ¿Por qué hiciste esto? Llámame inmediatamente. La rabia en su voz era evidente, pero yo estaba tranquila. Esperé unas horas antes de responder, para que el caos realmente se asentara. Cuando finalmente contesté, lo hice con la mayor calma posible. ¿Qué pasó?, pregunté como si no supiera nada. Sabes perfectamente qué pasó. Cancelaste el crucero. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Estábamos todos aquí, con nuestras maletas, y ahora estamos varados. Tomé aire y respondí, sin una pizca de remordimiento, sí, lo cancelé. Después de todo, ¿por qué debería pagar por unas vacaciones en las que no soy bienvenida? Si Luis necesitaba tanto mi lugar, pensé que lo más lógico era que tampoco necesitara mi dinero. Hubo un silencio mortal del otro lado de la línea antes de que mi madre comenzara a gritar. Me acusó de ser egoísta, inmadura, de arruinar la experiencia familiar. Mi hermana tomó el teléfono en algún momento y empezó a llorar, diciendo que había humillado a toda la familia y que nunca me lo perdonaría. Pero lo mejor fue cuando escuché la voz de Luis de fondo, quejándose de que alguien debería pagarle por los días de trabajo que perdió. Casi me reí en voz alta. ¿Días de trabajo? Ese hombre ni siquiera tenía empleo estable. Corté la llamada antes de que pudieran seguir. No les debía explicaciones ni disculpas. Ya habían dejado claro lo poco que valoraban mi esfuerzo, mi tiempo y mi dinero. Ahora solo estaban enfrentando las consecuencias de su propia codicia y manipulación. Esa noche, me serví una copa de vino, me senté en mi sofá y disfruté del silencio. Sabía que esto era solo el comienzo del drama, pero no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control, y no estaba dispuesta a cederlo. Actualización 3. No estaba preparada para el nivel de caos que mi decisión desataría, aunque debería haberlo anticipado. La cancelación del crucero no solo dejó a mi familia varada en el puerto, también generó una avalancha de llamadas, mensajes y, por supuesto, el drama público que tanto les encanta. Esa noche, después de cortar la llamada con mi madre, mi teléfono siguió vibrando por horas. Mi hermana alternaba entre enviarme audios llorando y mensajes de texto en los que me insultaba sin reparo. Luis también intentó contactarme, pero obviamente lo ignoré. El verdadero espectáculo comenzó al día siguiente, cuando los detalles del desastre comenzaron a filtrarse entre el resto de la familia extendida y los conocidos cercanos. No sé exactamente quién empezó a contar la historia, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a recibir mensajes de otros parientes, la mayoría de ellos intentando entender mi lado de la situación. Tu mamá está muy afectada, me dijo que fue un malentendido. ¿Por qué no hablaste con ellos antes de cancelar? Tu hermana está diciendo que actuaste por celos porque ella tiene una relación y tú no. ¿Es cierto eso? Entendemos que estás dolida, pero, ¿no crees que esto fue un poco extremo? Después de todo, es tu familia. Era evidente que mi hermana y mi madre estaban controlando la narrativa, como siempre lo hacían. Según ellas, yo había cancelado el crucero por un arrebato infantil porque no podía soportar compartir. También circulaba la versión de que todo había sido un malentendido y que yo había interpretado mal sus intenciones. Lo que me enfurecía no era solo que estuvieran mintiendo descaradamente, sino que, una vez más, intentaban pintarme como la villana. Decidí no responder a ninguno de esos mensajes. No tenía sentido tratar de defenderme ante personas que ya habían elegido un bando. Pero no todo el mundo se creyó su versión de la historia. Hubo un par de primos y un tío con quienes siempre he tenido una relación cercana que me escribieron directamente para preguntarme qué había pasado. Les conté todo con lujo de detalles, cómo habían cambiado la reserva para excluirme, cómo me habían mentido diciendo que no había espacio para mí. Y cómo mi hermana estaba usando mi supuesto sacrificio para quedar como una heroína. También les expliqué que la decisión de cancelar no fue impulsiva, sino una respuesta directa a su manipulación. Mis primos estaban indignados. Uno de ellos, en particular, me dijo algo que realmente me ayudó a sentirme validada.
sabía que algo no cuadraba. Tu hermana siempre ha sido manipuladora, pero esto es otro nivel. Hiciste bien en defenderte. Ellos solo te ven como un cajero automático. Esa frase, aunque dura, me dio una claridad que necesitaba. Durante años había permitido que mi familia se aprovechara de mí porque me sentía obligada a hacerlo. Había creído que mi valor dentro de la dinámica familiar dependía de lo que podía proporcionarles, ya fuera dinero, tiempo o sacrificios personales. Este era el primer paso para romper ese ciclo. Mientras tanto, mi madre y mi hermana no se rendían. Al parecer, después de que se quedaron varados en el puerto, tuvieron que regresar a casa con las maletas llenas y la humillación escrita en la cara. Mi hermana intentó organizar un daño controlado publicando en sus redes sociales una foto antigua de la familia con un texto que decía algo como, a veces las cosas no salen como las planeas. Pero la familia siempre lo es todo. La ironía casi me hizo escupir el café que estaba tomando cuando lo vi. ¿Familia siempre lo es todo? Claro, siempre y cuando eso implique usarme como un medio para conseguir lo que quieren. El verdadero golpe llegó unos días después, cuando mi madre me llamó nuevamente, esta vez intentando sonar razonable. Escucha, ya pasó todo este drama. Queremos que vengas a cenar este fin de semana para hablar las cosas. No es bueno que estemos peleados. Somos familia. Ahí estaba esa palabra otra vez, familia. Siempre la sacaban a relucir cuando querían que ignorara lo que habían hecho. No creo que sea una buena idea, mamá, respondí con calma. Ustedes tomaron decisiones sin consultarme y esperaban que aceptara todo sin cuestionarlo. No veo que haya que hablar. Pero ya basta con este comportamiento infantil, gritó de repente. Arruinaste nuestras vacaciones y nos hiciste quedar como tontos frente a todos. ¿No crees que ya fue suficiente? ¿Suficiente para quién? Porque yo diría que suficiente fue lo que hicieron ustedes al planear excluirme y luego mentir sobre ello. No esperé su respuesta. Colgué antes de que pudiera seguir con su discurso. Ese fin de semana, como era de esperarse, me convertí en el tema principal de conversación en la cena familiar. Mis primos me enviaron mensajes diciéndome que mi madre y mi hermana se pasaron toda la noche quejándose de mí, pintándome como alguien egoísta e ingrata. Pero lo que realmente me sorprendió fue que varias personas comenzaron a cuestionarlas directamente. Al parecer, mi tío, el mismo que sabía la verdad, había decidido ponerlas en su lugar. Si tanto les molestó lo que pasó, ¿por qué no usaron su propio dinero para pagar otro crucero? ¿O por qué no le pidieron a Luis que pagara su parte? ¿Por qué todo tenía que recaer sobre ella? Según me contaron, mi madre se quedó sin palabras, y mi hermana intentó desviar el tema diciendo que no era tan simple. Pero el daño ya estaba hecho. Otros parientes comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionándose si realmente era justo lo que habían intentado hacerme. Esa fue la primera vez que sentí que las cosas estaban cambiando a mi favor. Ya no era solo yo defendiéndome, otros estaban empezando a ver a mi familia tal como realmente era. Actualización 4. Una semana después del desastre en el puerto, mi madre intentó un enfoque diferente. Me llamó con un tono mucho más conciliador, casi como si estuviera tratando de arreglar las cosas de verdad. Estuve pensando mucho, cariño, empezó diciendo. Tal vez manejamos las cosas mal. No fue nuestra intención hacerte sentir excluida. De verdad sentimos que todo esto se salió de control. Por un momento, casi me convenció. Su tono era tan diferente al usual que me pregunté si realmente había entendido el daño que me habían causado. Pero entonces continuó. ¿Por qué no vienes a casa este fin de semana? Podemos hacer una comida especial. Hablamos con tu hermana y Luis, y todos están de acuerdo en que deberíamos dejar esto atrás. Además, tenemos algo que queremos proponerte. Esa última frase activó todas mis alarmas. No era una invitación sincera, era otro intento de manipulación. La forma en que dijo tenemos algo que queremos proponerte me dejó claro que, una vez más, esperaban algo de mí. ¿Qué tipo de propuesta?, pregunté directamente, dejando que mi tono reflejara mi escepticismo. Oh, nada complicado. Solo queremos ver si podemos reorganizar un viaje para todos.
Sería una forma de arreglar las cosas, ¿no crees? Podríamos dividir los gastos esta vez, pero necesitaríamos tu ayuda con la planificación, ya que eres tan buena con esas cosas. Ahí estaba. Querían que organizara otro viaje, posiblemente hasta pagara la mayor parte, pero esta vez con la ilusión de que sería un esfuerzo familiar. No creo que sea una buena idea, mamá, respondí con firmeza. Ya intenté organizar algo para todos, y mira cómo resultó. No estoy interesada en repetir la experiencia. Mi madre suspiró, visiblemente frustrada. Estás actuando de manera tan rencorosa, ¿sabes? No entiendo por qué no puedes simplemente dejar esto atrás. Todos cometemos errores. El problema no es el error, respondí. Es que lo hicieron a propósito, sin ningún respeto por mí, y luego trataron de justificarlo con mentiras. No voy a ponerme en la misma posición otra vez. Su tono cambió de inmediato. Bueno, si sigues con esa actitud, no sé qué más podemos hacer. Solo queríamos arreglar las cosas. Si prefieres seguir separada de tu familia, esa será tu decisión. Colgué sin decir más. No iba a permitir que me manipularan emocionalmente otra vez. Lo que más me dolía no era su intento de convencerme, sino la falta total de arrepentimiento genuino. No era una disculpa, era un movimiento estratégico para que yo volviera a ser su fuente de recursos y organización. Después de esa llamada, me di cuenta de algo importante, no se trataba solo del crucero o del dinero. Se trataba de cómo mi familia me veía, de cómo asumían que mi rol era siempre ser la que solucionaba todo, la que sacrificaba su bienestar por los demás. Esa dinámica estaba profundamente arraigada, y no iba a cambiar con una comida o una disculpa falsa. Actualización final, de momento. Han pasado 3 meses desde la última vez que escribí aquí, y debo admitir que muchas cosas han cambiado. Después de semanas de tensión, acusaciones y llamadas ignoradas, finalmente logré lo que parecía imposible, arreglar las cosas con mi familia. Todo empezó con una reunión en casa de mi madre. Fue idea de mi hermana, quien me llamó y me dijo que estaba cansada del distanciamiento. Me sorprendió lo genuina que sonó, así que acepté ir, aunque con pocas expectativas. Durante la reunión, todos pusieron de su parte. Mi madre se disculpó por no haber manejado las cosas correctamente, y mi hermana admitió que había sido egoísta al tomar mi lugar en el crucero. Incluso Luis, mi cuñado, se disculpó por su parte en todo el lío, aunque apenas me miraba a los ojos mientras hablaba. En ese momento, decidí dejarlo pasar. No porque realmente sintiera que habían cambiado, sino porque necesitaba paz. Fue un acuerdo tácito, yo no hablaría más del crucero, y ellos no volverían a intentar usarme de la misma manera. Así que, poco a poco, las cosas volvieron a una especie de normalidad. Sin embargo, lo que nunca esperé fue lo que ocurrió después. Todo comenzó de manera inocente. Luis y yo nos cruzábamos ocasionalmente en reuniones familiares, y aunque nunca habíamos tenido una relación particularmente cercana, empecé a notar un cambio en su comportamiento. Era más amable conmigo, más atento. Si alguna vez parecía que estaba incómodo conmigo, eso desapareció. De hecho, empezó a buscar oportunidades para hablar conmigo, ya fuera sobre temas triviales o sobre cosas más personales. En una de esas conversaciones, mientras estábamos en la cocina de mi madre durante una comida familiar, me confesó que el incidente del crucero había abierto sus ojos sobre muchas cosas. Dijo que se había dado cuenta de lo controladora que podía ser mi hermana y cómo eso lo hacía sentir atrapado. A veces siento que solo soy un accesorio para ella, me dijo, con una sinceridad que me tomó por sorpresa. No supe qué responder. Me sentí incómoda, pero también halagada de que confiara en mí para compartir algo tan personal. A partir de ese momento, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes y, aunque no quería admitirlo en ese momento, más intensas. Todo cambió hace un mes. Luis apareció en mi puerta una noche, visiblemente nervioso. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que no podía seguir guardándose lo que sentía. Antes de que pudiera detenerlo, me confesó que había desarrollado sentimientos por mí. Fue un momento surrealista. Sabía que estaba mal, sabía que esto cruzaba todas las líneas,
pero no pude evitar sentirme atraída por él. Había algo en la forma en que me miraba, algo que nunca había sentido antes. Esa noche cambió todo. Nos besamos, y aunque al principio intenté detenerlo, terminé cediendo. Desde entonces, hemos estado viéndonos en secreto. Nos encontramos cuando sabemos que mi hermana está ocupada o cuando él puede inventar una excusa para salir. Sé que está mal, sé que esto es una traición en muchos niveles, pero hay algo en nuestra conexión que se siente tan inevitable. Luis dice que no puede seguir con mi hermana, que está considerando dejarla, pero ambos sabemos que no es tan simple. Hay demasiadas cosas en juego, su matrimonio, nuestra familia, el caos que esto desataría si alguien se enterara. A veces, cuando estamos juntos, trato de imaginar cómo sería si todo fuera diferente, si no tuviéramos que escondernos. Pero la realidad siempre me golpea. Por ahora, seguimos como estamos, atrapados en este extraño limbo. No sé cuánto tiempo más podremos mantenerlo en secreto, pero tampoco sé si quiero detenerlo. Todo esto es un desastre, lo sé, pero no puedo evitarlo. Si algo relevante llega a pasar, quizá regrese aquí para actualizar. Pero por ahora, creo que esta historia termina aquí.